En este día continuamos con este Evangelio de Juan, en este capítulo que es tan rico en instrucción y tiene que ver mucho con esto, con el concepto del bien material, con el concepto del aprecio por lo material versus lo espiritual. Yo hoy quiero tratar una parte de que le he titulado El verdadero pan del cielo. De hecho, todo ese capítulo tiene esta parte y otra, después veremos, que amplía mucho un concepto que es tremendamente mal entendido en cuanto a lo que es el pan del cielo. El Señor confrontó a una multitud que tenía falsas y superficiales motivaciones para seguirlo a Él. Les hizo ver que le seguían porque había multiplicado el pan y porque les había dado de comer, pero no porque entendieran cuál era el significado de eso. Y les confronta ahí y ellos en realidad lo que andaban era detrás de alimento natural. Ellos querían más y más de la provisión. Pero el Señor les dice algo más importante, que es la salvación. Y es algo que solamente lo va a obtener aquel que crea realmente quién es Él, y no que sus propias acciones lo lleven a eso. Ellos incluso dijeron, ¿qué debemos hacer para obtener? La multitud incrédula, al final de cuentas, cuando el Señor dice, lo que tienen que hacer es creer, dicen, bueno, demuéstrenlo. Acababan de ver la multiplicación enorme que se dio, pero piden más demostración. Así que vamos a entrar a este pasaje para ver realmente la aplicación, la interpretación de este pasaje y que podamos nosotros interiorizarlo. Está en Juan capítulo 6, verso 30 en realidad es hasta el 50, pero hoy vamos a ver del 30 al 34. Y este pasaje dice así, se lo leo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acuérdense el contexto inmediato. Acababan de ver la multiplicación y alimentó a 5,000. Y están preguntándole esto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Voy a continuar leyendo no está en la presentación, pero para que veamos todo el contexto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dios mío, qué palabra y qué confianza. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y sigue diciendo, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Oiga, qué expresión. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Padre precioso, tu palabra, Señor, es tan
tan extraordinaria, Dios, tan llena de instrucción, tan llena, Señor, de sabiduría, de gracia, que, Señor, nuestra limitada mente humana no logra profundizar, Señor, en todas las dimensiones de lo que aquí hay, Señor, pero nos admira lo que podemos ver. A pesar de toda mi limitante, Dios, que tú la conoces, yo la conozco, Señor, haz uso de mis labios, haz uso de mi mente, haz uso de todo mi ser, Señor, para que tu preciosa palabra pueda, Señor, ser transmitida de una forma fidedigna, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ensuciar en nada, Señor, tu mensaje, lo que tienes para tu iglesia en este día, y que podamos todos degustarnos, Señor, del rico pan del cielo y atesorar y abrazar, Señor, tu gracia y tu favor. Da oídos de sabio a mis hermanos, a mí mismo, Señor, pero sobre todo danos corazones crédulos, corazones mansos, corazones inclinados ante el Dios de la vida. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, en esta sección se da un discurso evangelístico extraordinario, connotado de ni más ni menos que ese que vino a evangelizar, a mostrarnos ese poderoso mensaje. Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor, hizo aquí una predicación de lo que es realmente el corazón de su misión. O sea, lo que Él viene, y que no deja de ser algo más allá de lo que nos envía a nosotros a hacer. O sea, nosotros tenemos que andar entendidos de que dependemos principalmente de la predicación de la palabra, de la predicación del mensaje. Él aquí hace ver que el que es llamado va a creer y que en aquello que la misma palabra testifica que es poder de Dios para salvación. Algunos dicen, no, es que no, yo espero ver cosas, espero ver, esos son opiniones personales, pero no es lo que la palabra deriva, no es lo que la palabra dice. La palabra dice que el evangelio es suficiente, que la buena noticia es suficiente para que todo aquel que ha de creer, crea. Vemos cómo, por ejemplo, en Mateo 7:28, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí Él vino no a dar un mensaje de un reino que iba a venir, que de hecho era lo primero que anuncia: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, sino que Él venía como el rey soberano de ese reino. Venía a dar el mensaje. Nosotros en realidad no somos mensajeros de ese reino que nos indica el Señor, en el cual usted y yo ya ese reino inició, ya nosotros somos parte de ese reino y somos llamados a ser testigos del reino a un mundo que no le conoce, a un mundo que no le ha conocido, no le ha entendido quizás, y nosotros tenemos que hablarle con un poder que la palabra nos dice que nos ha dado un poder, nos ha conferido un poder para ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Una forma de decir, en toda la amplitud del globo terráqueo. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros tenemos que ser sus testigos? Y ahí es donde a veces se tuerce la cosa, cuando decimos, es que el poder es para yo manifestar señales y milagros y prodigios. Vamos a ver lo que la palabra, veamos lo que estamos analizando, si es eso lo que deriva la palabra, o es el simple, llano y vulgar evangelio. ¿Se va a convertir la gente solo con la palabra? No, así nadie se va a volver. Y a veces de pronto entramos en ciertos conceptos que nos parecen muy lógicos, pero que no son bíblicos. Y de pronto nos dejamos llevar por arrastres de cosas y damos credibilidad a cosas que no son lo que la palabra en realidad deriva. Dice Lucas capítulo 4, verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? De pronto uno pudiera estar aquí, alguien que lo conoció en aquellos tiempos dice, pero este no es el hijo de Julián Arias. Yo conocí a ese, y tal vez de pronto remontan allá a aquellos momentos. Aquí esta respuesta hacía ver, habla extraordinariamente, habla como un ángel, tiene una forma de transmitir un mensaje extraordinaria, pero de pronto miraban el contexto terrenal y dice, pero yo sé de dónde vino, yo sé quién es, yo conozco su familia, sus hermanos, y de pronto vemos una valoración que no es muy diferente a lo que vemos en el tiempo actual, donde al final de cuentas la valoración es de la emotividad del predicador, de del estilo del predicador,
¿Me llegó, no me llegó? ¿Me hizo vibrar? ¿Sentí la unción, como dicen algunos? ¿O realmente me transmitió un mensaje que viene de la palabra de Dios, que es genuino, que es auténtico, que emana del consejo bíblico? Y a veces por andar percibiendo con antenas sensoriales emotividades, no vemos la profundidad del mensaje. No vemos realmente lo que está ahí. No permitimos que la palabra sea lo mandatorio, sea lo poderoso, sea lo que cala en mí y me transforma. Porque al final de cuentas, como dijo una vez un hermano pastor que decía, no, es que reunirse nada más para oír palabra y no alabar y no tener un tiempo de ministración y todo, no vale la pena, mejor no reunirse. Jesucristo, la palabra es raquítica, la palabra es insuficiente, reunirse para oír palabra no vale la pena. Esa es una valoración de los tiempos actuales de una iglesia que ha torcido. La iglesia existe para que pueda seguir el consejo de Dios a través de la palabra. Y este tiempo en que estamos aquí reunidos es para rumiar la palabra. Es para que todos podamos realmente inclinarnos al consejo del Señor, al consejo de la palabra. Al mero inicio del ministerio, el Señor hizo ver cómo su predicación daba prueba de que Él era el Mesías, de que Él era aquel en el cual se cumplía lo que los profetas habían dicho. O sea, que aquella palabra que se dio cientos de años antes estaba encontrando materialización en esa persona que estaba allí en ese momento. Por eso dice la misma palabra en Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Juan estaba en la cárcel, de pronto se siente, ¿será esto? Yo pensé que el reino venía y yo iba a ser parte de una celebración del reino y aquí la cosa iba a formarse ya. ¿Será correcto que yo esté aquí en la cárcel? Entonces estaré interpretando bien las cosas. Y Juan ya estaba con un debatir dentro de sí mismo. Y le dice, vayan y le dicen a Juan lo que veis, lo que oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, de pronto, extrapolando eso, decimos, esto tiene que darse en el tiempo presente para decir, realmente es de Dios esto. Una terrible conclusión, porque ahí lo que el Señor le estaba diciendo a un profeta era recordando lo que las palabras proféticas decían que iban a identificar al Mesías en el momento en que Él lo viniera. Podían reconocerlo, podían atenderlo, podían respetarlo, porque eso se iba a dar justamente cuando el Mesías iba a venir. Acuérdense que Dios no había hablado por 400 años. Juan es el primero que empieza a hablar y a pregonar, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que se sigue después de eso es ver a este que aparece haciendo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Todas acciones vistas de forma material, pero cada una representando conceptos espirituales tremendos de lo que era el estado en que estaba la raza humana. Y era lo que estaba ahí haciendo ver, levantando muertos, y sigue levantando muertos. Yo estaba muerto y el Señor me resucitó. Alguien más había estado muerto aquí, estuvo muerto y hoy vive. Y de pronto nos sorprendemos y no es que se salga de la tumba y ojalá oliendo feo, no creo. Son conceptos meramente torcidos de algo que la palabra en realidad nos quiere hacer ver que usted y yo tenemos que entender. Aquí se estaba identificando a ese Mesías proféticamente en ese momento de su venida. No quiere decir que los seguidores del Señor debamos ser identificados o debamos ser autorizados si no se ven exactamente las mismas señales cuando predicamos. Si no se mira realmente que los muertos se levantan, físicamente hablando, y el que pretenda demandar o el que pretenda anunciar que así tiene que ser, está tergiversando la palabra, porque no es lo que la palabra realmente dice. En todo momento, el Señor ejerció un llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Él estuvo completamente metido, imbuido en lo mismo que fue el sentir que transmitió a sus apóstoles. Pablo era uno que también tenía ese decir, a tiempo y fuera de tiempo. Me es preciso predicar la palabra. Marcos capítulo 1, verso 35 nos da una descripción de eso que motivaba el corazón del Señor y dice así: levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús en una dependencia al Padre, orando. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. El Señor tenía una clarísima premura o un clarísimo entendimiento de aquello a lo cual tenía que dedicar su tiempo. En una dependencia absoluta con la voluntad del Padre, en oración, buscaba dirección y buscaba armonizar cada una de sus actuaciones, al final de cuentas, con cada oportunidad que se le presentara, y predicarle a cuantos pudiera. Yo me pongo a pensar, ¿será realmente eso lo que me energiza día a día? Señor, dame oportunidades, dame citas divinas, permite Dios que pueda manifestar tu reino a las personas. Aquí en esta porción que vamos a analizar, justamente viene después de este relato de la alimentación milagrosa de los 5,000, y se establece ahí un escenario para este discurso de ese pan venido al cielo, que es lo que el Señor quiere clarificar. Ese pan sigue siendo de pronto un tema mal entendido, y algunos de pronto lo ven principalmente como un tema cuando hablamos de la transustanciación en el sistema en que nosotros veníamos, de pronto es algo revestido de un enfoque ahí medio idolátrico, medio místico, y que la persona simplemente por comerse eso ya es salvo, aunque no entienda nada. Eso teológicamente hablando es descabellado, porque al final de cuentas lo que usted y yo transmitimos es la palabra del Señor para que la persona crea y lo interiorice. Pero ¿qué pasa si a un niño pequeño, a un niño de cierta edad, se le da una hostia y ya comió, ya tiene a Cristo? Son interpretaciones que se han dado a ciertos conceptos de este pan venido del cielo que de pronto tuercen por completo el entendimiento de lo que significa, qué es comerse a Cristo, qué es realmente lo que usted y yo celebramos cuando celebramos la Santa Cena, qué es hacer nuestro al Señor. Si bien las señales revelan ese poder divino, son las palabras al final de cuentas de Jesús las que definen quién es Él. Ahí es donde se muestra más que un obrador de milagros, se muestra como el Mesías, al final de cuentas el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y las señales o las maravillas que se presentaron o se dan, solamente por ellas mismas no son suficientes para salvar a nadie. Y eso hay que tenerlo claro. Fueron principalmente para acreditación, para identificación, porque al final de cuentas la fe para salvación depende no de la señal, depende de la palabra. Y es algo que entre más yo conecte eso, que no son por las señales, que la gente se convierte al Señor, y me conecto con lo que la palabra de Dios dice, que entro en armonía con lo que debo hacer. Se tiene que estar enfocado realmente en lo que Dios dice, la iglesia tiene que estar enfocada en eso, y si Dios se le ocurre operar y actuar y hacer milagros, alabado sea el Señor. Él es soberano de hacer lo que se le ocurra, cuando se le ocurra, con quien se le ocurra. Pero yo no puedo al final de cuentas demandarle o pretender hacer ver que si eso no se da, la gente no se va a convertir, la gente no va a creer, porque no es lo que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No lo está aparejando a que esta señal o la otra. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17, que es el icono de predicación de conversión. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe de salvación es por oír, y el que yo pueda oír es por la palabra de Dios que me abre esto que no escuchaba. El muerto no oye, el muerto no atiende, pero el evangelio precioso de Dios de pronto le da vida al muerto y de pronto escucha. Otras traducciones, la nueva traducción sobre este mismo pasaje dice: así que la fe viene por oír, es decir, ¿qué oye? Por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Qué es la buena noticia? El evangelio. Así que es el evangelio, al final de cuentas, la predicación de él, el medio que Dios escogió para activar la fe con la cual el muerto
espiritualmente resucita y cree para salvación. ¿Por qué así? Porque así lo determinó el Señor. Pero es que nada más yo lo que estoy haciendo es predicando, eso no tiene mayor. Está bien que yo, de pronto una persona se levantó y estaba enferma y se levantó, eso sí tiene poder. Pero que yo le predique la palabra lo que me está haciendo ver es que es con la palabra que los muertos resucitan. Aquel que no podía oír, de pronto oye. Aquel que no tenía ninguna situación posible de vida, de pronto la tiene. ¿Por qué? Porque usted atendió la estupidez de la predicación. Eso es lo que dice Pablo. Por la estupidez de la predicación, de pronto, para muchos, un tropezadero. Para otros, una locura. Pero para los llamados, es poder de Dios y justicia de Dios para salvación. Y yo tengo que ajustarme a lo que la palabra de Dios dice. Este sermón aquí que el Señor nos da, tenemos que meditarlo cada una de las partes porque tiene mucha riqueza, tiene muchos elementos y vamos a tratarlos aquí en 3 partes. La primera parte es la que ya, a partir de ahora, todo eso fue la introducción a las 3 partes, pero la primera parte justamente es la que va a versar sobre el verdadero pan del cielo. El versículo 30 dice: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Qué arrogancia, qué altivez, me pongo yo a pensar. Los judíos, al oír de labios del Señor la demanda de que ellos creyeran en Él como el enviado, como aquel que el Padre estaba mandando, como el Mesías, le piden una señal que lo faculte, una señal que lo acredite. Tenemos que entender una cosa: usted y yo somos llamados a hacer de la predicación no la demostración de poder, no de ninguna forma ahí de, qué sé yo, de talento, o la posibilidad de que alguien pueda creer. Tenemos que ajustarnos a las palabras que Dios dice. A veces algunos tratan de darle como un cierto poder a la palabra, entonces empiezan a argumentar cosas proféticas de cosas que no están escritas, que también es una falacia, es un error. Yo no puedo en ningún momento pretender, es que Dios me dijo que dijera tal cosa. Esto no es un concurso, al final de cuentas, de nuevo, de talentos, de posibilidades, sino el ser absolutamente contundente y claro con lo que dice Dios. Y entonces Dios va a respaldar lo que Él dice. De pronto yo escuché gente que dice, mira que esa persona, Dios la usa. Él habla muchas profecías y me dijo una vez apóstol, vieras que este profeta pega por lo menos el 40%. Y hoy la iglesia ni se inmuta ante un entendimiento de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, porque no tiene temor de la palabra, porque no se deja llevar por la palabra, sino que Él la pegó alguna vez. ¿Quién quita que entre tantas la vuelva a pegar ahora? ¿Dice eso la palabra? ¿Faculta la palabra que yo tome livianamente al que alguien diga, así dice el Señor, y diga 4 barrabasadas? No, es que viera que dijo una vez y la pegó. Claro, no ha pegado un montón, pero sí, por lo menos yo le conozco como un 40%. Amado, la iglesia acepta eso. ¿Por qué? Porque menosprecia la palabra, porque aborrece realmente el ser crédulo y se anda viendo a ver quién quita, a lo mejor pegue terminación. Ya, yo me gusta jugar chances, no lo pego todo el tiempo, pero ahí sigo insistiendo, a lo mejor pego terminación. Exactamente igual tratan al profeta. Dígame una palabra de parte de Dios, tal vez la pegue, quién quita. ¿Qué dice Dios? Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Sigue diciendo el verso 22. Si lo que el profeta proclamare en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene de Dios. Amados, si yo le aplico esto a casi que el 100% de los profetas actuales, ni uno solo pega. No hay ni uno solo que sea 100% fidedigno. Por lo menos de lo que yo conozco. Yo he visto unas cosas que se dejaron decir. Me acuerdo aquel tiempo cuando el cambio al año 2000. ¿Se acuerda, Jorgito?
Yo fui a una actividad en Guatemala donde estaba una señora Jacobs y dijo, consulté a más de 150 profetas en Estados Unidos y todos coinciden conmigo de que este es el momento de la iglesia y va a venir una hambruna terrible, pero la iglesia va a tener provisión y el que tenga provisión en ese momento va a venir a la iglesia va a poder dar y en ese dar va a poder hablar la palabra y mucha gente se va a convertir al Señor. Con estos oídos lo escuché en ese lugar, a la más ícono de ese tiempo, en ese tipo de movimientos, seguido por Peter Warner, que ya no está, y otro poco de gente ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Debieran morir todos. Pero no, Dios libre, eso no es muy cruel, eso no lo hacemos. No, de hecho no, porque no tenemos una teocracia. Tenemos una democracia donde el poder de la espada no está en manos de la iglesia, sino que está en manos del gobierno. Y no somos nosotros llamados a aplicar esto, ni tampoco este asunto. La ley aplica en el tiempo presente. Pero si usted lo puede interiorizar, no vuelvo a escuchar a esa persona porque habló en una forma en la cual no estaba dando un mensaje de parte de Dios y dijo que Dios le había dicho. Pero de pronto la gente dice, no, tal vez quien quita que la pegue. Mira que con aquella la pegó. Y yo vi muchos de estos casos de gente que la pegó una vez con algo y era su mensaje, su caballito de batalla. Y con eso lo trataban para acá y para allá y para allá y para allá. Y todo el mundo tenía que ver con aquel acto que pegó. Aunque 99 no los hubiera pegado. ¿Por qué? Porque la iglesia no valora la palabra. En general. Porque se deja llevar simplemente porque tal vez la pegue. ¿Quién quita? Yo juego chances, a lo mejor pego terminación. Pero aquí, a pesar de haber visto el milagro, toda esta multitud que vio la multiplicación de los panes y de los peces, ellos estaban enterados de muchos otros milagros más que el Señor había realizado y están pidiendo señales del cielo. ¿Qué es lo que están diciendo? O sea, no les basta el pan que habían comido, por el cual se habían saciado como unas 15,000 personas, sino que reclamaban una señal que ese pan cayera literalmente del cielo. Era lo que en alguna forma estaban ellos ahí haciendo cuando hacían alusión al maná, de que fueron alimentados los antepasados que comieron en el desierto, según su interpretación, según su entendimiento. Ahí la pregunta ponía en evidencia la torpeza, en realidad, la ceguera que ellos tenían en su condición espiritual, y en realidad lo que estaban era queriendo seguir adelante con esa curiosidad egoísta, superficial, de a ver qué, tal vez, quién quita, pudiera ser. Como a veces de gente lleva un poco de cosas ahí, jalándolas y dice, ¿quién quita? A lo mejor puede ser. Le he hecho una rezadita a este, pero tengo aquello otro, y tengo tal vez aquello otro. Y así vemos a alguna gente con una forma de credo donde tienen la patica conejo, tienen la herradura, tienen esto, tienen la magnífica, tienen... Yo recuerdo gente que tenía un compo terrible. A lo mejor la pego, ¿quién quita? Amados, con la palabra no tenemos que proceder así. Con la palabra tenemos que creer lo que Dios dice y eso es absolutamente fidedigno. Eso es algo donde podemos usted y yo descansar. Mateo 12:39 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala e incrédula, mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto fue una expresión en otra ocasión ante líderes religiosos que le dijeron, bueno, muestre una señal. Algo parecido a lo que estos le estaban diciendo en ese momento. Al igual en el tiempo actual, la generación incrédula le parece insuficiente la palabra de Dios y exige más señales cuando no entiende cuál es la razón de las señales, por qué se dieron las señales. La señal más grande de todas fue, al final de cuentas, que el reino ha llegado. Fue aquella en la cual Jesucristo resucitó. Jesucristo se mostró en medio de un pueblo en el cual lo habían matado y a los 3 días resucita. Entonces, él hace una alusión ahí a Jonás. Jonás fue arrastrado dentro del mar, fue apartado, lejos de la tierra de los vivos, fue llevado en un submarino, en un pez. El Señor se lo llevó ante su negativa de ir a hacerle caso al Señor en lo que le había mandado hacer. Y el pez fue justamente al lugar donde tenía que él ir y lo vomitó a la orilla para que él fuera a predicar, a decir el mensaje que no quería decir, que Dios le dijo que dijera.
Y amados, hasta los perros, hasta las mulas, hasta los animales ayunaron en Nínive, todos ayunaron y toda esa ciudad se compungió y se arrepintió de su proceder. ¿Obra de Jonás o obra de aquel que envió a Jonás? Y entonces está comparando con eso, haciendo ver el arrepentimiento de los ninivitas fue una vergüenza ante la dureza de corazón de ese pueblo de Israel que no puede entender que aquel que fue metido en el seno de la tierra por 3 días resucitó y no quieren entenderlo y no lo quieren ver. Entonces lo está comparando a eso, a la incredulidad de aquel que es enviado versus la incredulidad de ese pueblo que no pueden ver aquel que tienen delante de ellos. Amados, ante la incredulidad nunca, la persona incrédula nunca está satisfecha, sin importar cuánta evidencia tenga. La palabra de Dios debiera ser nuestra única fuente fidedigna, verdadera, aunque algunos piensen que no. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que hace que se abra el oído. No es el milagro, es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que el que no recibe la palabra no tiene oídos para oír, aunque tenga ojos para ver muchas señales y muchos milagros. ¿Estamos entendiéndolos? ¿Por dónde va la cosa? Entonces, claramente eso está dicho una vez y otra vez a través de la palabra. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, verso 31 dice: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué? Aquel le decía, Señor, es que si tú lo mandas, se levanta de los muertos, llegan de mis hermanos y les dicen, ¿cómo es este lugar de tormento? Ni uno solo va a seguir haciendo lo que se está haciendo y se van a arrepentir todos. Dios mío, ahí andan libros por todo lado que dicen cómo es un viaje al infierno y un viaje a no sé qué y tantos días allá. Hay un montón de revelaciones de esa naturaleza. ¿Cuánta gente se convierte por eso? Porque no es el Evangelio. La fe viene por el oír el Evangelio. Y entonces uno tiene que entender que esto es el dictamen que la palabra misma da, que aunque uno se levante de los muertos no va a creer. Así que debe ser, al final de cuentas, este es el consejo bíblico, lo que a mí me ha de parecer, no el corrupto pensamiento humano, incrédulo, que yo pueda decir, no, es que tiene que ser así, tiene que ser de esta forma. Igual, cuando el Señor fue crucificado, ahí mismo estaba el Señor, había hecho cualquier cantidad de situaciones, de milagros y demás, y ahí mismo estaba pegado en la cruz, y los que estaban bajo la cruz estaban demandándole señales para creer. Marcos capítulo 15, verso 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Oiga usted qué espectáculo. Los que están clavados a la par, injuriándole, y los que están abajo, descienda a ver. Su afirmación, de hecho, una y otra vez, aunque ellos vieran, no iban a creer. Eso era falsedad, que si él bajaba, iban a creer. Ya habían mirado cualquier cantidad de milagros y no habían creído. Y cuando el Señor resucitó, cuando el Señor se levantó de los muertos, que fue un milagro aún mucho mayor, se negaron a creer, se negaron a aceptar, sino que más bien trataron al final de cuentas de desviar la atención para que nadie creyera, para que cualquiera que de pronto estuviese con dudas no creyera. Veámoslo en la palabra, Mateo 28, 11. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Aquellos guardias que estaban a la par del sepulcro antes de que se diera la situación, y cuando se dio la resurrección del Señor, llegaron y contaron lo sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. La Biblia testifica de eso. Y entonces dice el verso 15, entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Y su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Y así sigue la cosa. Sencillamente no quisieron creer, sino que pagaron sobornos. Así es el que es llamado, tenemos que entender algo, el que es llamado a reconocer, a creer, sabrá si la doctrina es de Dios o es pura paja. El que es llamado
Dios le permite tener oídos para oír. Cuando oye la palabra, ese dice que le habla a los griegos y dicen, una locura. Le habla a los judíos, es un tropezadero. Pero le habla a los llamados, tanto griegos como judíos, y dicen, Cristo, poder de Dios y justicia de Dios para salvación. Amados, el que es llamado, llamado. Y va a tener una respuesta. Si no entendemos el Evangelio, si no predicamos el Evangelio, no puede haber forma de persuasión, por muchas cosas que queramos nosotros ver. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, no los milagros que demandan los incrédulos. Y quiero decirlo con ese énfasis. Los milagros los demandan los incrédulos. Pero nos parece hoy como lo más normal en el tiempo presente. Tienen que haber milagros. Culto de sanidad y milagros. ¿Quién lo está anunciando? Lo están anunciando gente que debieran ir a favor de la palabra, haciendo ver que esa demanda es de los incrédulos, que no es de la palabra misma. Pero se anuncia como algo que todo el mundo lo aplaude. Yo donde oigo una cosa de esas, digo, pura falacia. Pura tureca ajena a la instrucción bíblica. Pero la iglesia muchas veces no discrimina eso. Y entonces dice, no, mira que se presentó esto, que dio aquello. Bueno, uno anduvo mucho tiempo en esto. No simulando cosas, pero sí viendo cosas muy curiosas, bien curiosas, y hasta mejor ver por su lado. Tenemos que tener mucho cuidado. El verso 31 dice, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Era lo que ellos estaban realmente apercibidos en ese momento. O sea, en lugar de creer, hacen ver, si este dice que es mayor que Moisés, pues entonces que haga un milagro que sea mayor que lo que hizo Moisés. Es lo que en alguna medida están haciendo ver. Moisés nos dio pan del cielo. O sea, lo que este hizo fue multiplicar panes que él tenía ahí. Eran ahí, él los multiplicó. Pero Moisés hizo que cayera el pan del cielo. Entonces le estaban demandando algo que sucediera de una forma en la cual ellos entendían que lo hizo Moisés. Moisés no lo dio directamente del cielo en alusión a lo que entendían de algunas palabras que expresan cosas de esas. Por ejemplo, se las leo así, por ejemplo el Salmo 105, verso 40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Éxodo 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Pero ellos mismos, estos que recogieron, ellos mismos se olvidaron de realmente el beneficio que tenían. Y los que estaban reclamándole que cayera pan del cielo se olvidaron de que ese pueblo no había tenido una correcta inclinación a esa manifestación del poder de Dios que se dio ahí en el desierto. Todos murieron, todos se quedaron ahí en el desierto. Dice Números capítulo 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hastiados de comer maná. O sea, ya estaban cansados de comer maná. ¿Qué pasó con esa actitud en medio donde no hay nada? Y de pronto usted obtiene algo para comer que le mantiene con vida. Dios mío, era como de darles una buena nalgueada. Pues algo parecido hizo el Señor. Empezaron a morirse así, porque les mandó una plaga de víboras. Y entonces las víboras mordían a todos y caían y mataban a cualquier cantidad de gente después de que se dio esto. ¿Qué hizo el Señor? Cojan una víbora, háganse un asta y póngalan ahí. Cualquiera que sea picado por la víbora y vuelva a ver esa víbora en el asta, al final de cuentas no le va a hacer nada el veneno. Todo una figura que ellos en ese momento quizás no entendieron, pero una figura que daba alusión
a algo que iba a suceder más adelante. Esas serpientes lo mordieron, al igual que esos judíos en ese momento estaban menospreciando a aquel que a semejanza de esa serpiente fue levantado, no en un asta, en una cruz, para que todo aquel que lo mire, crea y tenga vida. Dice Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos son figuras que se van dando para que nuestra credibilidad, para que la credibilidad del pueblo esté en aquel que ha prometido. Y seamos agradecidos con lo que recibimos. La lógica era que Jesús debía ser un super Moisés y alimentar a la nación de Israel en su peregrinar, posiblemente de forma permanente o de forma sobrenatural, y que cayera pan del cielo todos los días mientras estuviera acá, según su entendimiento. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 32. Jesús le respondió: les digo la verdad, verso 32 del pasaje que estamos discutiendo. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. O sea, aquello que ellos vieron en el maná era solamente una figura de lo que iba a venir. El mismo Señor aquí está diciendo que no era realmente algo que tenía su origen en el cielo, pero que ahora sí venía algo que tiene su origen en el cielo. Y Jesús ahí los amonesta en varios sentidos. Fue Dios, no fue Moisés. Algo que ellos tenían que tener claro, no fue Moisés. Moisés simplemente creyó, confió e instruyó, pero el que proveyó fue Dios. Y eso hay que estar claro. El maná no era de origen celestial, aunque ellos creían que así era. Si nos acordamos de cómo se daba el asunto del maná, dice Éxodo 16, 31, la nueva traducción viviente dice: los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Yo imagino que era como cornflakes, ¿verdad? Suena algo así. Suena como cereal que usted come en la mañana. Era una escarcha, dice la palabra, que amanecía sobre el desierto. Cuando el rocío se dejaba depositar, amanecía esa escarcha sobre el desierto, y cuando el rocío se evaporaba, quedaba el maná. Entonces, al final de cuentas, lo que hacían ellos era recoger eso que amanecía después de que el rocío de la mañana se evaporaba. Sería lo mismo que pudieran decir que les dio carne del cielo. ¿Por qué? Porque ellos demandaron carne y el Señor les mandó codornices. En una forma providencial, en una forma no natural, les envió. Lo que significa ahora es que Dios, el Dios del cielo, les proveyó de forma sobrenatural carne y les proveyó de forma sobrenatural cereal, maná. Es lo que está diciendo. El Señor aquí lo que está diciendo es: el verdadero pan del cielo es Jesús. O sea, el que vino realmente del cielo, no como un acto pasado que ya quedó, sino un acto presente, permanente, constante. El maná del pasado era una figura que presagiaba justamente lo que era el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Y el que come ese pan tiene vida eterna. No perecerá, no morirá. Dice el verso 33 de Juan 6. Pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. O sea, el maná daba vida física, pero ese que desciende del cielo daba vida espiritual a un mundo que no tenía ninguna otra oportunidad. Aunque los judíos no entendieron el sentido espiritual de esas palabras, siguieron pensando que les estaba hablando de pan material. Siguieron pensando en eso y no estaban viendo la expresión que el Señor estaba usando ahí. Ese que vino del cielo estaba diciendo cuál era su origen, o sea, cuál era su condición. O sea, es una condición donde está hablando de su preexistencia y de su origen divino. O sea, está diciendo: yo soy Dios. Es lo que les está diciendo a ellos claramente. No se refiere allí a que simplemente les va a sustentar en una vida temporal, sino física, sino algo mucho más allá de lo que logró el maná. Algunos de pronto piensan en el tiempo presente: el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿cómo interpretamos eso? Como diría alguien por allá, tenemos que vivir aquí a cachete.
O sea, mi alma tiene que recibir todo lo que ella anhela. Pero la palabra dice que mi alma es corrupta y se encuentra viciada por toda la pecaminosidad que me ha arrastrado. Estamos en un proceso en el cual Dios va depurando eso en una santificación permanente, pero no es un asunto de que esta naturaleza carnal se sienta complacida aquí, vida y en abundancia. El carro del año, la propiedad esto, la casa en la playa, eso es vida abundante. Y algunos pregoneros del Evangelio de la Prosperidad lo defienden a capa y espada. Si usted no tiene vida abundante, cuídese porque es lo que Dios ofrece. Amado, la vida abundante nunca puede ser a este nivel. La vida abundante que está hablando el Señor es una vida eterna, una vida donde ya esa plenitud se va a alcanzar porque no va a estar afectada por la parte corrupta que hoy nos conecta a tierra. Vivimos en un pleito permanente entre el cuerpo y el espíritu. Y entonces esa vida abundante es algo que va a ser de una dimensión sobrenatural, que desde luego empieza ahora, pero nos va a sostener por toda la eternidad, en una forma abundante. Este alimento, a diferencia del maná, que era dado al Israel histórico, aquí este alimento es dado al Israel de Dios, es dado a la iglesia que está formada por gente de todos los diferentes pueblos de la tierra. Dios ofrece salvación por medio de Jesucristo a todo aquel que cree, sin importar la nacionalidad, sin importar la raza, sin importar la etnia. Veamos algunos pasajes para tener claro esto. Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice el verso 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no es algo que está circunscrito a un pequeño grupo étnico. Dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio de beber un mismo espíritu. O sea, a todos se nos da de comer un mismo pan de vida. Es lo que la palabra está haciendo ver. Todos, aquí no hay una distinción de un pueblo en particular, sino todos. Israel mismo suma a ese pueblo que es el pueblo de Dios por el cual vino Cristo. Efesios capítulo 3, verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, en el misterio de Cristo, perdón. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Claramente no hay ninguna distinción de pueblos. Es un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el Israel de Dios, que es la iglesia del Señor. Es lo que la palabra claramente versa aquí. Así que ese pan que Jesús da es el verdadero pan de vida y vida eterna. Abundante para todos aquellos que estábamos en una condición a punto de morir, ante una condición de enfermedad letal. Esa es la condición en que estábamos todos y cada uno de nosotros. Cristo es la plenitud de la gracia. Cristo, su palabra es la verdad, que si todos nosotros la recibimos, es el verdadero maná que realmente da vida y vida eterna, no un maná que perece, como el que comieron los israelitas en el desierto. Y termina esta parte que vamos a analizar hoy en el versículo 34, que dice, después de todo su discurso, dicen ellos, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Como diríamos, 2,15 metros. Al final de cuentas, esta declaración lo que ponía en evidencia, ¿qué era? Su ceguera espiritual. Esa multitud seguía pensando en un tipo de pan material y no lograba entender el significado espiritual que les estaba enseñando el Señor Jesús allí, de qué era el verdadero pan del cielo. Ellos seguían pensando en una provisión física. Exactamente lo mismo que la mujer samaritana cuando el Señor le dijo que tenía un agua que le iba a quitar la sed permanentemente. Y dice, dame de esa agua, Señor. Y Él le hace ver quién es esa agua. Nada más para conectar, para que vea la congruencia de lo que tiene que ver cuando el Señor nos habla espiritualmente y cuando la persona tiene solamente su enfoque no material, no capta. El pasaje de Juan 4:11 dice así. Dice la samaritana, pero Señor,
usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Y dice el verso 14, pero todos los que beban del agua que yo le doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El Señor había prometido a través de los profetas al pueblo de Israel, a ese desobediente pueblo muchas veces, que habían rechazado la fuente de agua viva que era Dios, que era el Señor. Les había confrontado, pero hacía ver que vendría un tiempo, vendría un momento en que de Jerusalén brotarían ríos de agua viva. Amados, algunos están esperando que esa profecía se vaya a cumplir algún día cuando esos ríos de agua viva broten de Jerusalén. Algunos en el tiempo presente piensan que el cumplimiento de eso no se ha dado, sino que se va a dar. ¿Qué sucedió cuando vino Cristo? ¿Qué sucedió con el agua viva? ¿Qué corre del interior de aquel que cree? Amados, si no lo pescamos, es seguir esperando realmente una provisión diferente a la que ya hemos recibido, a la que ya somos llamados a hacer ver que Dios en su gracia ha provisto limpieza, ha provisto vida espiritual, ha provisto al final de cuentas una transformación por su Espíritu Santo. Y Juan aplica todo esto al final de cuentas al tema que Jesús está tratando aquí del verdadero pan del cielo, del verdadero pan de vida, como se lo hizo ver a la samaritana, la verdadera agua de vida eterna. Son símbolos al final de cuentas de esa vida eterna que comunica el Señor, y el que lo entiende, de su interior corre eso. ¿Por qué? Porque está en su corazón ya esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. Juan lo viene aquí a aplicar en esta parte, y por eso tenemos que decirnos, ¿de Jerusalén salieron o van a salir? Del momento en que el Mesías vino, ¿a dónde vino? A los suyos. Del momento en que el Señor vino, de ese lugar salieron ríos de agua viva para toda la humanidad, para todo aquel que crea. Si yo pienso que tiene que haber un asunto de un reino terrenal y que todos vivamos de una forma diferente a la que, y que vamos a lograr que los malos desaparezcan y solo los buenos vamos a quedar aquí por nuestro propio mérito, estamos pensando en algo completamente ajeno a lo que la palabra expresa. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos vino. Hay un rey de reyes, un señor de señores que es Jesucristo. ¿Hay gente del reino de los cielos en este lugar? ¿Hay gente que haya probado el pan de vida eterna? El que ha creído en Jesucristo, el que ha tomado, ha entendido que al final de cuentas es más que simplemente un hecho material, que una simbología. El verdadero pan de vida es comerse a Cristo Jesús, comerse su instrucción. No es comer hostias como algunos piensan y no saber nada ni de quién es Cristo ni a qué vino. Y piensa, la primera comunión ya conectó a la persona con el Señor. Es un simbolismo, pero no tiene nada que ver con un conocimiento teológico de lo que realmente sucedió. La iglesia no puede seguir pensando igual. Usted y yo tenemos que entender que, una vez más, no podemos sumarnos como esa multitud que al final de cuentas lo que anda buscando son, mediante malas motivaciones, mediante ignorancia bíblica, deseos de su propio corazón, anhelos de su propio corazón. Usted y yo tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a que usted y yo seamos en el tiempo presente esa fuente de agua viva, esos ríos de agua viva que brotan del interior de todo aquel que cree. Que seamos gente que podamos ofrecer el verdadero pan del cielo a todos aquellos hambrientos que andan necesitados de ese pan del cielo. Somos gente que tenemos que entender que esa palabra tuvo su cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted cree eso? ¿Es Jesucristo su Señor? ¿Ha degustado usted el pan del cielo? Hay mucha gente que no lo ha comido. Hay gente que ha oído, que lo ha olido, que le han contado, pero no degusta realmente la exquisitez de lo que es el pan venido del cielo. ¿Es digno de ser alabado el Señor? Todos y cada uno de los días de nuestra vida podemos alabar al Señor. Ministro de alabanza. Padre, qué hermoso es poder entender, Señor, que el verdadero pan del cielo
Eres tú, Señor Jesucristo, que viniste a este mundo para que todo aquel que, Señor, crea en ti, todo aquel que haga suya la instrucción de tu palabra, todo aquel que coma realmente este mensaje y lo interiorice, Señor, tenga vida eterna, no vuelva a tener hambre nunca más, porque será saciado en una forma permanente, constante, eterna. Padre, gracias por lo que tú nos das. Gracias por ese maná, Señor, que dibujó aquello que no tenía ninguna otra posibilidad, un pueblo en un desierto sin ningún alimento posible. Y Señor, tú le alimentaste, tú le proviste. Todo eso fue una figura de nuestra actual condición, donde no había ninguna posibilidad de vida, no había ninguna posibilidad, Señor, de poder alcanzar, salir de esta situación, hasta que tú, Señor Jesucristo, el verdadero pan del cielo, Señor, viniste a nuestras vidas y nos has nutrido y nos has dado, Señor, y nos has enviado a poder, Señor, ser comunicadores, ser transmisores de este precioso mensaje que tú hiciste, Señor, eco en cada lugar. Queremos ser ese pueblo que no se cansa de hablar y de predicar a tiempo y fuera de tiempo, a un mundo hambriento, a un mundo sediento, a un mundo necesitado, Señor, de comer ese verdadero pan del cielo, de tomar esas aguas de vida eterna, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, precioso Rey, amo, dueño y Señor de nuestras vidas. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, a ti damos honor, honra y gloria, hoy y siempre, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Bendito Dios. Lo único que queremos, Señor, en este tiempo, cuando entendemos tu palabra, cuando interiorizamos tu palabra, Señor, es mi Señor adorarte, exaltarte, reconocer tu gracia, tu misericordia, tu generosidad, Señor. Cuán equivocados anduvimos, Señor, en diferentes momentos por ser ignorantes de tu palabra, por andar alejados del consejo de tu palabra y dejarnos arrastrar, Señor, por emociones, por disque manifestaciones. Señor, cuánta gracia, cuánta misericordia. Hoy sencillamente, Señor, nos inclinamos ante ti y reconocemos tu favor y tu gracia, Señor. Y clamamos para que esa gracia, Dios, a través de tu palabra, podamos, Señor, transmitirla, comunicarla a tiempo y fuera de tiempo, Dios, a un mundo, Señor, que no conoce, que al igual que este pueblo en multitudes camina, Señor, pensando en favores acá terrenales, momentáneos, y no, Señor, en el entendimiento de la enorme gracia y favor que ha sido derramada y depositada a través de ese pan que vino del cielo, de Jesucristo. Recibe, Señor, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración. Este y todos los días de nuestra vida, Señor, queremos alabarte y exaltarte y reconocerte que tú eres realmente, Señor, el verdadero pan de vida. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amén. Amén. Amada la persona que ha encontrado, ha entendido esta gracia, lo único que va a querer es alabar y exaltar al Señor por la libertad que Dios nos ha dado, por el entendimiento. Algunos, yo entiendo, entiendo perfectamente a mucha gente que de pronto anda en lo que uno anduvo. Dice, hay un dicho que dice, si alguien quiere mentir, que cuente lo que le dicen. Cuando eso no es la palabra, cuando son lo que alguien expresa y usted confía en ese alguien ajeno a la palabra, amados, se cometen errores extraordinarios. Yo puedo entender perfectamente, porque el que está equivocado, el que está confundido, el que está en esa situación, no se da cuenta que está engañado y camina en eso con toda la confianza, la convicción, metido de cabeza. Pero cuando la palabra de Dios abre y usted puede entender y puede comprender, es otra dimensión. Es algo donde ya nos permite realmente caminar como viendo al invisible.
Todas estas multitudes andaban detrás de señales. Ninguno había entendido. Así anduvimos en otro tiempo, detrás de señales, pero por ignorancia la palabra. Pero no es que lo sepamos todo, pero por lo menos en lo que sabemos, ya no más. En lo que sabemos caminaremos con la confianza de aquel que nos habla a través de la palabra, de aquel que dirige a la iglesia a través de la palabra. Jesucristo es el Señor. Así que gracias damos, hermanos, gracias por los hermosos cánticos con que nos han favorecido. Hay varias peticiones allí que nos están haciendo en este tema de buscar finanzas a como haya lugar. Yo le he dicho en función al asunto de las misiones que desearíamos estar apoyando más misioneros, pero ahora nos estamos viendo para ver cómo le llegamos a apoyar a Mainitor, que con su familia van a ir a hacer traducción bíblica a México, a Oaxaca, México. Es un proyecto de 3 años, pero están viéndola también con dificultad de tener provisión para poder hacerlo. Alguna gente, porque los vio en Costa Rica, piensan que ya están en Costa Rica, ya no requieren el apoyo que se les daba cuando estaban en Papúa, en Guinea Ecuatorial, perdón. Y entonces se han visto también muy afectados, aunque ellos dependen de eso. Entonces hay unos hermanos que están queriendo hacer de los grupos de misiones diferentes ventas, y ahí algún hermano, creo que hoy hay unos ceviche que va a traer Yanka de Esparza. Me dicen aquí que Yanka dice que ya está por llegar, que tuvo un atraso y quiere que lo esperen los que se los va a hacer dar, pero si no pueden esperarse, que él se lo va a dejar a su casa. Entonces, por lo menos a los que le pidieron, para que sepan, y es para eso mismo, para apoyar misiones, para apoyar porque el movimiento de aquí para allá es pesado. El traslado es fuerte financieramente hablando, y ellos pues no cuentan con el dinero para hacerlo, ni la iglesia para poderlos sustentar. Entonces yo le animo a que entendamos que somos administradores de recursos, que todos son de Dios al final de cuentas. Al final de cuentas seré yo un buen o un mal administrador si atiendo o no a esto. Así que ahí se los dejo a cada uno. Queremos orar por algunas personas que están enfermas, o por lo menos han sido afectadas. Meli y Uber están con el COVID. Gracias a Dios no les ha dado muy fuerte, pero ya perdió el apetito, el paladar y algunas cosas. Meli lo que ha tenido es un poco de tos, pero ahí están en su casa y cuidándose y apartados de todo. Entonces, para que estemos orando por la recuperación de ellos. Seguimos siempre orando por Dianita Barca, está en un proceso ahí, el papá de Fabio también. Y quiero traer a oración también a Lucy, mi nieta, y a Nanita, mi hija, que no es, por lo que sabemos, no es COVID, sino que es una gripe que les ha dado ahí, con moquillos y demás, pero para que Dios también toque sus cuerpos físicos. Y si usted tiene alguna persona que está afectada de salud, sepamos que la oración de fe, la oración del justo puede mucho. Pongamos de acuerdo en torno a eso y oremos. Padre, venimos aquí con el entendimiento de que tú has dado, Señor, a tu iglesia esa posibilidad de clamar en fe, de orar al buen Dios del cielo, para que podamos ver tu gloria, Señor, manifestada en las vidas de personas. Hoy traemos a cada uno de estos que hemos mencionado, Señor, y los que no mencionamos, que mi hermano, mi hermana aquí está presentando delante de ti, para que hagas en sus vidas aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre. Entendemos que, Señor, eres el mismo hoy, ayer y siempre, y tienes posibilidades, Señor, ilimitadas. Así que, Señor, oramos para que tu gracia, tu favor intervengan, Señor, y ellos puedan decir al cabo de este tiempo: grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Manifiéstate, Señor, en sus vidas con gracia y poder de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, no sé si hay algún cumpleañero que quiera que oremos por usted. ¿No? Bueno, hacemos la oración final. Vamos a la familia. ¿Vos? Bueno. Entonces vamos a orar por Jocelyn, para que... por también Richard.
Ok, vamos a orar por ellos. Padre, hoy nos ponemos de acuerdo para orar por mis hermanos, Señor, que tienen un año más de vida. Su vida dejó de ser una vida ordinaria para convertirse en una vida especial. Tú la has hecho especial con tu llamado, con tu presencia en sus vidas. Oramos para que ellos puedan, Señor, vivir realmente esa abundancia, Señor, desde ya, con esa expectativa permanente, Señor, de algo que tú les has dado, en algo que permanece para vida eterna, Señor. Padre, oramos para que les bendigas de una forma amplia y generosa, y que todos y cada uno de los días de sus vidas puedan ser días llenos de gratitud, de afecto, de servicio al único y suficiente Dios. Gracias por permitirnos compartir nuestras vidas con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Padre, gracias damos por este tiempo. Gracias infinitas, Señor, por tu Santo Espíritu que ilumina tu palabra. Señor, por el respeto, por la inclinación al consejo bíblico que has puesto en medio de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque día a día nos sorprende tu palabra y nos permite entender, Señor, detalles que, Señor, que no los mirábamos cuando pasábamos, Señor, de largo, sin tener la interiorización de todo lo que es tu consejo a través de tu palabra, Señor. Gracias. Entendemos que no es un asunto, Señor, de habilidad, de intelectualismo, sino de gracia, de misericordia y de favor tuyo, y de inclinación que queremos tener cada día más y más a lo que es tu instrucción, a lo que es tu palabra, Señor. Hoy bendigo a tu iglesia, Dios, a la que tú amas y yo amo. Bendigo la vida de mi hermano en tu nombre, Señor, conforme tu instrucción. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es digno siempre de ser exaltado, de ser glorificado. Gracias, Señor.